Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, moderado por la doctora Yasmín Quiñones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente a este tercer podcast especial correspondiente al área de gastroenterología pediátrica. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el Helicobacter pylori en pediatría, que si bien es un tema muy frecuente en la consulta de adultos, también hay mucha información que tocar al respecto en el área de niños. Para esta charla, el día de hoy contamos con dos grandes de la gastroenterología pediátrica en México. Les presento a la doctora Erika Montijo Barrios. Ella tiene la especialidad de pediatría y la subespecialidad de gastroenterología y nutrición pediátrica, egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Es investigadora clínica, cuenta con la maestría en ciencias médicas, una maestría en nutrición infantil y alta especialidad en endoscopía gastrointestinal. Actualmente es la representante de México en el Consejo Ejecutivo de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto por estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer participar en este tipo de perlas y bueno, con un tema que es apasionante y que bueno, a lo largo de la noche platicaremos sobre esto. También contamos con la participación del doctor Armando Madrazo de la Garza. Él es pediatra y gastroenterólogo pediatra, es académico honorario de la Sociedad Mexicana de Pediatría, fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Actualmente tiene su consulta privada en Cancún, Quintana Roo y en la Ciudad de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Yasmín. Bienvenidos, gracias a la Asociación Mexicana de Gastro y de acuerdo con Erika, estoy muy contento de participar. Encantado. Muy bien, pues vamos a empezar de lleno con el tema. Sabemos que la infección gastrointestinal crónica por Helicobacter pylori pues es muy frecuente, como lo mencioné al principio, en adultos. Pero quisiera que empecemos con la explicación de qué es la infección de Helicobacter pylori en pediatría. Doctora Montijo, ¿nos podría explicar un poco? Sí, claro. Bueno, pues al igual que en adultos, es una infección que si tal vez no es tan frecuente o no se presentan tanto, sí tenemos que entender que va evolucionando a lo largo de la edad o durante la infancia en pediatría. Primero que nada, sabemos que es una bacteria gram negativa que se encuentra y que tiene además una capacidad patógena muy importante para poderse introducir dentro de lo que es sobre todo la mucosa gástrica y poder incluso hacer cambios en lo que es la cantidad de ácido que se produce y poder dañar tanto el estómago como el duodeno. Y algo que es muy interesante cuando hablamos de como tal ya la infección en Helicobacter pylori en niños, es que si nosotros valoramos o los estudios que se han hecho recientemente en niños nos muestran que la infección como tal, es decir, el encontrar, por ejemplo, una gastritis por Helicobacter pylori, una úlcera por Helicobacter pylori, va incrementando, como decíamos, a lo largo de la edad. Se dice que antes de los 2 años es muy rara, pocas veces se puede encontrar esta infección, pero si avanzamos, por ejemplo, en la etapa de lo que sería el preescolar, del escolar y sobre todo el adolescente, prácticamente entre el escolar y el adolescente ya estaría alcanzando las cantidades o las proporciones que puede alcanzar en el adulto. Y esto va a depender mucho también de la prevalencia de cada lugar. No es lo mismo, por ejemplo, que busquemos enfermedad por Helicobacter pylori aquí en México, a que lo busquemos en Asia, que es altamente prevalente y además altamente prevalente en cáncer gástrico, o que nos vayamos, por decir algo, a Estados Unidos, Canadá, en donde la prevalencia es mucho menor. Entonces yo creo que todo eso nos va marcando lo que es como tal una infección por esta bacteria, y en los niños ya vamos a ver también un poquito más adelante cuáles pueden ser las características clínicas. Sí, doctora, inclusive pues se habla también de colonización, ¿no? A veces no solo como estamos acostumbrados a hablar de la infección y todos los síntomas que bien conocemos, pero en niños existe este término que pueden estar colonizados que vamos a platicar más adelante. Y doctor Madrazo, ¿qué tan frecuente es el problema en niños? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que se han relacionado en esta patología? Sí, buenas noches a todos. Efectivamente, es una infección que con la edad va adquiriendo una mayor frecuencia, mayor prevalencia. Y no es lo mismo el mundo desarrollado que en las economías emergentes.
globalmente se habla de que la mitad de la población ha estado en contacto en algún momento con la bacteria, ya sea colonizado, infectado, etcétera, pero han desarrollado anticuerpos. El mundo desarrollado se ha visto que a través de los años, ya llevamos 40 años de conocer el Helicobacter pylori, ha ido disminuyendo prevalencias, pero aún se habla de que entre el 5 y el 50% de la población en los países europeos, Norteamérica, etcétera, llegan a tener anticuerpos. En cambio, en el mundo de economías emergentes se habla de prevalencias hasta el 90%. Efectivamente, China, Japón, Corea son los que tienen mayores incidencias, pero Sudamérica y Latinoamérica no nos quedamos atrás. En México específicamente, viniendo de un reporte que hicimos con muestras que datan de sueros que datan del 1989, se hablaba que los niños a los 10 años, el 50% ya había estado en contacto. Y por ahí del 17, 18 años ya alcanzaban cifras de adultos que llegaban hasta el 70%. 10 años después hicimos el mismo estudio, pero ya nada más en una subpoblación de adolescentes en el estado de Morelos. El primer estudio representaba todo el país y hubo una disminución del 15%. Esas son las cifras que tengo de México. Se habla de que en países en desarrollo hay una tendencia a la baja, lo que no ocurre en los países con economías emergentes. Factores de riesgo para contagio, pues como toda infección de transmisión oro-oral o fecal-oral, pues todas las condiciones socioeconómicas de sanidad afectan, ¿verdad? Entonces, el hacinamiento, la calidad del agua, el que tengamos un familiar con una infección en casa, el que no haya drenaje, el que vivamos en una zona rural, todos esos, la economía baja de la familia, el nivel educativo bajo, todos esos se han identificado como factores de riesgo. Ahora, factores de riesgo para enfermedad, porque no es lo mismo estar enfermo que tener el Helicobacter ahí durmiendo con nosotros. Para eso se han identificado factores de la bacteria misma, de virulencia, como el KG, el BAC-A y otros. La ubicación geográfica, ya hablábamos de los países donde hay mayor prevalencia. El adquirir la infección o la colonización tempranamente en la vida te predispone a tener más enfermedad, a tener manifestaciones clínicas. El que tengamos un familiar en primero o segundo grado con cáncer gástrico es un factor de riesgo para que cuando nosotros tengamos el Helicobacter desarrollamos con los años el cáncer gástrico. Y también nuestra respuesta inmunológica, como lo es el polimorfismo del gen para la interleucina 1, es un factor de riesgo para la enfermedad. Sí, qué importante saber todos estos datos porque de repente hablar o mencionar el Helicobacter puede asustar a los papás, puede alertarnos porque pensamos que esto es algo sinónimo de cáncer o sinónimo de otra alteración como lo vemos en los adultos, pero pues es bien importante saber que prácticamente pues más del 90% de los mexicanos podemos estar colonizados por esta bacteria y en niños pues vamos a adentrarnos con los síntomas, ¿no? No quiere decir, y hay mucha controversia acerca de los síntomas que se relacionan al Helicobacter. La gran mayoría van a cursar asintomáticos, sin embargo, el tema es el dolor abdominal, ¿no? Que para los pediatras de pronto resulta ser como la salida, pues a lo mejor más fácil de un dolor abdominal crónico. Entonces, doctora Montijo, platíquenos qué tan amplio es el panorama de síntomas que pudieran presentar los niños y cuándo podríamos sospechar, pues justamente en la infección por Helicobacter. Yo creo que acabas de tocar un punto bien interesante y como bien lo dices, muy controversial. O sea, realmente el panorama de los síntomas es bien amplio, ¿no? Como decíamos, puede ser asintomático y se mencionaba que efectivamente pues la capacidad o la posibilidad que tenemos de infectarnos en una población con una prevalencia muy alta es pues también así muy alta esta situación. Ahora, sabemos que de todas las personas que son
o que se infectaron ya con el Helicobacter pylori, más o menos entre el 10 y el 20% son los que van a presentar los síntomas. Y esto yo creo que es algo que nos deja justamente en esta controversia, ¿no? Si por alguna causa yo a veces les digo a los residentes o cuando se hace una endoscopía, a sacar un cuerpo extraño y le toman para Helicobacter porque se le ocurrió a alguien en el camino y sale positiva, pues obviamente es un niño que puede estar colonizado, no sabes que realmente está teniendo el problema o la infección, y es ahí donde tenemos mucho cuidado de saber si es o no una infección efectivamente para Helicobacter. No estamos hablando que somos una población altamente prevalente en cáncer gástrico. Si estuviéramos en Japón, por ejemplo, bueno, ahí sí la historia es totalmente diferente y bueno, o sea, de hecho ahí sí se permite el tamizaje para Helicobacter desde la preparatoria o desde la secundaria incluso. Pero nosotros no, yo creo que lo más importante es saber en qué momento yo puedo indicar una endoscopía para buscar el Helicobacter pylori o en qué momento puedo yo determinar que tengo que buscar el Helicobacter pylori. Lo más importante es un dolor abdominal con datos de alarma. ¿A qué me refiero con datos de alarma? Que el niño, por ejemplo, se despierta en la noche por el mismo dolor, que sea un dolor abdominal, que sea incapacitante, es decir, que no le permita ir a la escuela, que no le permita jugar con sus amigos, que prefiera estar en casa. Un dolor abdominal, por ejemplo, que le haga bajar de peso o que la mamá nota que el niño ha estado bajando de peso o que ha detenido su crecimiento. Es decir, nosotros vamos revisando al niño, empezó con dolor abdominal, tal vez lo catalogamos un poco como dolor abdominal funcional, pero vemos que el niño se nos detiene en peso y se nos detiene en talla. Entonces, esos ya son datos de alarma que nos hacen sospechar que puede haber algo más allá de un dolor abdominal funcional, por ejemplo, en donde sabemos que no hay una causa orgánica. Y en esos pacientes creo que está muy indicado hacer una endoscopía con búsqueda para Helicobacter pylori como tal. Ahora, donde hay un poquito de controversia, y tal vez lo podamos hablar un poco más adelante, es, por ejemplo, una anemia, que no sabemos la causa, y la controversia es importante porque no todos los niños con anemia tenemos que buscarles Helicobacter pylori, sino aquellos que tienen algunos otros datos importantes. Obviamente, un niño que tiene sangrado de tubo digestivo alto o una melena, por ejemplo, pues tenemos que buscar datos que nos hablen de que hay una úlcera gástrica o ya algún problema más importante de una enfermedad acidopéptica. Entonces creo que el panorama va así de amplio, va así de grave, pero sí creo que los datos de alarma de un dolor abdominal son los que nos van a enfocar a buscar específicamente el Helicobacter pylori en un niño. Exactamente, porque pues dolor abdominal funcional es tan frecuente en pediatría que no tendríamos que sospechar como primera causa una infección por Helicobacter, pero de pronto vemos casos de hasta infección de otitis media aguda, esofagitis eosinofílica, o sea, de pronto está tan relacionada con muchas enfermedades celíaca, pero en este caso, siendo el síntoma principal el dolor abdominal, definitivamente tienen que tener datos de alarma para poder hacer el abordaje diagnóstico. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Algo que quiera agregar, doctor Madrazo? Acerca de los síntomas. De los síntomas, no, yo creo que lo expusieron muy bien y nada más puntualizar de que los estudios no van dirigidos a demostrar si está o no el Helicobacter pylori. Los estudios van dirigidos a demostrar cuál es la enfermedad y si el Helicobacter pylori es parte de esa enfermedad o está causando esa enfermedad. Entonces, sí, totalmente de acuerdo en cómo lo expusieron. Bueno, y ahora pues ya tenemos al paciente con estos datos de alarma, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, un niño de aproximadamente 12 años con dolor abdominal crónico, que justamente con sangrado oculto en heces, con detención en el crecimiento, y ahí pues se nos puede ocurrir o pensar que pudiera ser una infección. ¿Qué pruebas diagnósticas existen, doctor, que podamos utilizar en niños? Bueno, sabemos que hay muchas pruebas, pero en niños, ¿cuáles sí tienen evidencia que son útiles para hacer el diagnóstico? Específicamente, platiquemos de las pruebas no invasivas. Bueno, antes de las pruebas no invasivas, que también las vamos a tocar, sí me gustaría mencionar que una vez que se decide hacer el estudio, hay que estudiar de forma inicial la enfermedad como tal, y eso es a través de una endoscopía, como mencionaba Erika, y a través de la endoscopía tenemos pruebas muy buenas que yo creo que deben de ser las iniciales en el estudio de un paciente cuando lo estamos apenas conociendo. Y bueno, ¿qué pruebas son? La prueba de ureasa rápida, que es en tejido, que tiene altos niveles de sensibilidad y especificidad, es una reacción colorimétrica.
por la presencia de esta enzima en el Helicobacter, la prueba histopatológica con diferentes tinciones, que también tiene buenos niveles de sensibilidad y especificidad, y el cultivo, que técnicamente es un poco complicado y no está disponible en todos lados, pero que si logramos aislar a la bacteria es contundente totalmente, con 100% de sensibilidad. También podemos hacer reacción en cadena de polimerasa en diferentes líquidos, fluidos o en el mismo tejido. Bueno, eso nos permite saber la enfermedad y saber si hay Helicobacter o no. Ese es el abordaje inicial. Ahora, ya para el seguimiento, sí tenemos, como bien decía usted, pruebas no invasivas. Y aquí quiero ser muy claro en que la prueba de aliento con carbono 13 o con carbono 14, la cual ya no se usa esta última, es radioactiva, es más costosa y está prohibida en niños. Pero el carbono 13 es una prueba muy buena, de buen rendimiento, en donde se da un líquido a beber con la presencia de urea y la ureasa del Helicobacter la desdobla y el CO2 marcado con carbono 13 lo podemos capturar en el aliento y es una prueba muy sensible y muy específica. Y tenemos la otra prueba que es más fácil de realizar, que es la demostración de antígeno en heces, monoclonal, policlonal. La monoclonal de 2 pasos es la más útil y eso de nuevo se hace en una muestra pequeña en heces y estas 2 pruebas son muy valiosas por su alto rendimiento y nos permite dar seguimiento. Si hacemos estas pruebas inicialmente en el paciente, pues podemos demostrar que que el Helicobacter está en ese paciente, pero no sabemos qué está causando. Y finalmente, quiero 2 palabras de demostrar anticuerpos contra el Helicobacter pylori, ya sea en suero, en sangre total, en saliva, en orina, en cualquiera de esos fluidos. No es útil para la clínica. Doctores generales, pediatras y todos los que pidan estas pruebas, no nos sirve para tomar decisiones, porque no nos habla de que si hay o no hay infección activa. Entonces es un desperdicio de tiempo, de dinero y además picamos al niño. Nada más. ¿Algo que quiera agregar, doctora Montijo? No, pues como bien lo decía el doctor, definitivamente pues todas las pruebas tienen un por qué y para qué, ¿no? Entonces es muy claro, por ejemplo, que si nosotros estamos sospechando que tenemos una infección por Helicobacter pylori, pues el estudio es entrar en una endoscopía, demostrar las alteraciones que podemos tener ahí y obviamente tomar, como decían, la prueba de ureasa en tejido, que nos va a dar de forma pues prácticamente inmediata la presencia o no del Helicobacter y ya de ahí pues decidir hacer una PCR si es que tenemos la opción o a patología o a cultivo. Y sobre todo es eso, que si vamos a hacer un seguimiento tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Yo creo que como bien lo mencionó el doctor, esas son las partes que tenemos que tener claras para cuando solicitamos una prueba. Sí, y mencionar que también en niños, por ejemplo, el test de aliento pudiera llegar a ser muy difícil de hacer porque tienen que seguir ciertas indicaciones de momentos para exhalar y sabemos que en niños menores de 6 años pues no podríamos hacer estas pruebas, que en adultos es muy frecuente. Entonces, estas pruebas diagnósticas pues pueden salir positivas, pero eso no significa que demos un tratamiento, ¿no? O que el paciente realmente tenga pues una úlcera, que ahora quisiera que platiquemos de este tema, doctora Montijo, porque sé que usted tiene mucha experiencia en el área de endoscopía. ¿Qué ha visto? ¿Qué relación ha tenido con ese daño en la mucosa en relación a los síntomas de los pacientes? Pues yo creo que eso, como decimos, es lo más importante. Si nosotros estamos encontrando que hay una infección por Helicobacter pylori, lo que debemos buscar pues justamente es cuál es el daño que está ocasionando este Helicobacter pylori en todo lo que es la mucosa gástrica o la mucosa duodenal. Si nosotros pensamos en adultos, que es lo primero que tenemos o donde tenemos más estudios sobre esto, vamos a encontrar que la mayoría del adulto siempre puede presentar una úlcera duodenal, por ejemplo, una úlcera gástrica que normalmente están localizadas en el antro. Ese es como uno de los hallazgos más frecuentes en adultos, pero obviamente estamos hablando que es una infección que lleva más tiempo, porque el Helicobacter pylori tiene esa condición que conforme va pasando el tiempo va dañando cada vez más y va haciendo mayores cantidades de cambio dentro de lo que es la mucosa gástrica.
Entonces, en niños, encontrar una úlcera es lo menos frecuente. Es decir, nosotros cuando vamos a buscar alteraciones endoscópicas en los niños pensando en Helicobacter pylori, no vamos buscando una úlcera, que sí las hemos encontrado, por supuesto. Nosotros en un estudio que hicimos en el hospital, el 2% presentaron úlcera gástrica y duodenal solamente un paciente. Pero realmente lo que nosotros hemos encontrado mucho más es la relación con lo que es el aspecto del antro. Cuando nosotros estamos en el estudio endoscópico, el antro lo vamos a ver muy nodular. Incluso si podemos hacer cambios con NBI, aunque no está muy validado este NBI para este tipo de cambios, sí podemos apreciar mucho mejor esta nodularidad de la que estamos hablando. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros vamos a mandar a biopsia o cuando vamos a tomar la muestra para determinar la prueba rápida de ureasa, por ejemplo, sí tenemos que buscar esas áreas donde más nos llama la atención o donde más estamos encontrando algún tipo de erosión o de nodularidad. Y obviamente siempre seguir el protocolo de Sidney para tomar las áreas específicas donde es más probable encontrar a esta bacteria. Sabemos que dentro del protocolo de Sidney lo ideal es tomar 2 de antro, 2 de cuerpo, y puede tomarse una incisura y obviamente tomar la que va a ir hacia ureasa. Y esta de incisura por esta de ureasa es la que puede tener ciertas diferencias. Entonces yo creo que eso es lo más importante, saber qué es lo que vamos a encontrar, estar relacionando. O sea, yo ya iba directa o ya teníamos datos de alarma que nos podían hacer sospechar que pudiera ser un helicobacter, y al entrar al estómago, al entrar al duodeno, pues yo ya también voy buscando ciertas características de la mucosa en esta situación, ¿no? Porque muchas veces pasa lo que comentaba, que entra el niño a una endoscopía y de pronto vemos o tenemos lesiones muy evidentes y muy sospechosas sin ver una úlcera como tal, pero esta hiperplasia, ¿no? Este patrón empedrado como muy bien descrito, o bien se toman las biopsias por otro motivo y sale en el estudio histopatológico, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿a qué se le da más peso cuando estamos viendo estas lesiones? Digamos, a los síntomas, hacemos un conjunto en relación a los síntomas, a lo que vemos en el estudio endoscópico. En su experiencia, ¿qué ha visto de esta relación? Yo creo que lo más importante es la correlación clínica con el hallazgo endoscópico. O sea, eso es lo que finalmente te va a permitir hacer, porque a lo mejor dices, no, es que sí, yo le vi entrar, como te decía, entramos por una moneda y encontramos toda el área del antro llena de estas lesiones nodulares, tomamos biopsias y pum, sale un helicobacter, ¿no? Pero el niño está totalmente sano. Entonces, estás hablando de un tratamiento que es muy difícil de mantener. Es un tratamiento que te va a alterar en general muchas partes, por ejemplo, si hablamos de microbiota, te va a alterar toda la microbiota, y es un tratamiento en donde difícilmente, si el adulto no lo puede seguir, el niño muchas veces la molestia, el dolor, la diarrea, los síntomas gastrointestinales tampoco lo van a hacer. Entonces creo que es una decisión muy personal, o sea, o muy individualizada con este niño. Yo no creo que en todos los casos, es más, yo a veces les digo, mira, si no tiene síntomas y nada más vino por eso, pregúntenle si quieren a la mamá, pero si no hay síntomas clínicos, ni nos metamos en rollos, porque realmente la colonización sí nos va, o más bien el encontrar un helicobacter nos va a cambiar la mentalidad de la cabeza y podemos cometer errores. Como les decimos, no somos una población altamente prevalente en cáncer gástrico, no somos una población en donde el niño sea prevalente o que pueda empezar a desarrollar incluso metaplasias de edades tempranas. Ahora, si es un niño que le entró por una moneda, pero el papá tuvo un cáncer gástrico de forma temprana o está un familiar de primer grado con cáncer gástrico y le encuentra helicobacter, bueno, definitivamente sí empezaría el tratamiento, ¿no? Pero yo creo que todo eso es lo que es muy importante individualizar en cada caso. Sí, totalmente de acuerdo. Y doctor Madrazo, ¿cuáles serían las indicaciones para iniciar el tratamiento? Justo lo que platicábamos. ¿Y qué opciones tenemos disponibles en niños? Porque sí, definitivamente esto de pronto se vuelve algo como tan frecuente de escuchar de que tengamos una prueba sérica positiva y decidimos iniciar el tratamiento con todo lo que está implicando tantos medicamentos, pero ¿cuáles serían las indicaciones para iniciarlo? El tratar de erradicar al Helicobacter pylori en el 50% de la población global no es una opción, como algún profesor hace muchos años atrás lo mencionó. Obviamente, el Helicobacter, cuando está presente, no necesariamente hay que erradicarlo, por supuesto. Y tampoco es necesario erradicarlo
cuando lo diagnosticamos. O sea que lo encontramos en una endoscopía, como bien dice Erika, por alguna otra razón, y ahí está, y tenemos que hablar con los papás. Yo veo que en automático todo el mundo suelta el tratamiento, que no es cualquier cosa. Ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar con los papás y tomar la decisión en conjunto, abriendo totalmente el abanico de posibilidades, tanto a favor o en contra. Ahora, las guías diagnóstico-terapéuticas de niños que dicen que hay que tratar el Helicobacter cuando vamos a hacer la diferencia en cuanto a la enfermedad que está causando. Y esa es una de esas, y es la más conocida, son las úlceras gástricas o duodenales, en donde relacionadas al Helicobacter, donde sabemos que el erradicarlo disminuye la recurrencia o prácticamente la nulifica, a diferencia de las úlceras que no están relacionadas. MALT es otro ejemplo de que hay que tratarlo porque en etapas tempranas podemos revertirlo. La anemia por deficiencia de hierro refractaria al tratamiento es cuando tenemos que estudiar. Le estamos dando hierro a ese paciente, le estamos dando tratamiento y recurre. Hay que estudiar la posibilidad del Helicobacter en esos casos. ¿Sí? Hay, en las últimas guías norteamericanas surgió la posibilidad muy débilmente de que la púrpura trombocitopénica autoinmune pudiera beneficiarse con la erradicación del Helicobacter. Y en las guías latinoamericanas, donde también participé, se agregó la posibilidad de tratar a los pacientes con Helicobacter que tienen antecedentes de cáncer gástrico. En algunos países en Sudamérica tienen alta prevalencia de cáncer gástrico, en el sur de Colombia específicamente. En México no tenemos las prevalencias de otros países, pero tampoco es que no existe el cáncer gástrico. Entonces hay que estar muy pendientes. Y hay un paralelismo entre la prevalencia del Helicobacter y la incidencia de cáncer gástrico. Entonces ahí se los dejo. Lo que sí es muy importante considerar el dolor abdominal funcional. Bueno, ¿qué posibilidades terapéuticas tenemos? Se habla de los medicamentos de primera línea. Lo ideal es que en la población donde está ese paciente diagnosticado haya patrones de resistencia y de sensibilidad a la bacteria, porque entonces podemos nosotros idear un esquema dirigido específicamente a eso. Pero pues eso no es muy fácil y no ocurre. Entonces, la primera línea habla de dar un inhibidor de bomba de protones, el que ustedes quieran, y 2 antibióticos, porque la monoterapia no sirve para el Helicobacter pylori. Entonces, omeprazol o el inhibidor de bomba de protones que quieran, con claritromicina y amoxicilina es una opción, o con amoxicilina y metronidazol si se sospecha que hay resistencia a la claritro. En México tenemos altas resistencias al metronidazol. Entonces la claritromicina y la amoxicilina posiblemente sería la primera opción. Y tenemos también la terapia secuencial que ayuda a la adherencia, que es un problema de fracaso en el tratamiento, la falta de adherencia por lo difícil que es. Se recomiendan que estos esquemas duren por lo menos 10 días, pero básicamente 14 días. Se considera un esquema exitoso cuando erradica más del 80% en los niños. Los niños son más difíciles de erradicar que los adultos. Entonces, tenemos esta terapia secuencial en donde empezamos con un inhibidor de bomba de protones y amoxicilina 5 días y los otros 5 días con el inhibidor de bomba y la asociación de claritromicina y metronidazol. Eso hace que la adherencia sea más efectiva y la eficacia sea comparable. Entonces, si tenemos resistencia a la claritromicina, usamos metronidazol y viceversa, y después de los 8 años podemos usar tetraciclinas. Y el bismuto también es una posibilidad cuando queremos sustituir uno de estos antibióticos que ya mencionamos. No voy a hablar ahorita de fracasos al tratamiento porque sé que viene después. Lo último que quiero decir es la asociación con probióticos. Hay muchísimos estudios de erradicación con probióticos,
sobre todo con Saccharomyces boulardii. Y lo que han arrojado en los metaanálisis es que sí ayuda a disminuir los efectos adversos del tratamiento. Ya ven la claritromicina, la amoxicilina, etcétera, nos dan dolor abdominal, náusea, diarrea, distensión abdominal, etcétera, y los probióticos ayudan a disminuir. Lo que no está claro es si ayudan a aumentar la eficacia en la erradicación. Eso en algunos trabajos sí, en otros no, pero en los metaanálisis no está demostrado, ni tampoco en mejorar la adherencia, porque uno pensaría que al disminuir los efectos adversos mejora la adherencia y no lo ha demostrado. Bueno, eso es lo que puedo decir del tratamiento. Si quieren, luego hablamos de los fracasos al tratamiento. Sí, por todo lo que menciona, ahí está lo complicado del tratamiento en niños, ¿no? Porque si de por sí para cualquier infección muy leve es difícil que se tomen los medicamentos, porque a veces pues están bien los niños en 3 a 5 días, se suspende, y esto es bien importante, o sea, si suspenden el tratamiento para esta infección, la probabilidad de que pueda ser resistente es altísima. Entonces es muy complicado que un niño se tome los medicamentos durante 10 e idealmente 14 días. Entonces, por todo lo que estamos comentando, es lo importante de individualizar, de estar seguros de iniciar el tratamiento si lo necesita, y no estar ofreciendo medicamentos que sabemos que tienen muchas consecuencias. Y pues bien, sería la pregunta de los papás: doctora, ¿y cómo voy a saber si ya no tiene la infección, ¿no? Porque es lo más importante. Ok, se va a tomar los 14 días, pero ¿y quién me dice que ya no lo tiene? ¿Qué Sí, opina? yo creo que llegaste al punto clave, ¿no? Y ahora yo como les digo a los papás que de veras ya se curó, ¿no? Bueno, ahí es muy importante y por eso creo que ahí el momento en que se decide hacer un tratamiento o que decidimos iniciar un tratamiento es porque tenemos muy claro cuál es el síntoma y qué es lo que tenemos que evitar. Obviamente si tenemos una úlcera gástrica, si ya demostramos una úlcera duodenal, que de hecho el síntoma fue el sangrado, por ejemplo, y el dolor, pues obviamente va a ser muy sencillo porque le vamos a decir el paciente ya nunca debe, bueno, por lo menos no debe volver a sangrar y debe quitarse el dolor. Y normalmente cuando tenemos una úlcera y cuando esta úlcera se acompañó de dolor, normalmente los papás nos creen perfectamente bien porque el niño verdaderamente deja de sangrar y deja de tener dolor. Creo que donde empieza el problema más grave es cuando el niño viene por un dolor abdominal con datos de alarma y que nosotros encontramos el Helicobacter y damos el tratamiento. Y entonces muchas veces el dolor, incluso el mismo dolor abdominal, puede continuarse. Ahí tenemos opciones. Por ejemplo, si es un niño mayor de 6 años o si nosotros cuando hicimos la prueba inicial o nosotros recomendamos hacer una prueba inicial de aliento o incluso cuando tenemos ya positividad del estudio endoscópico, incluso por la prueba rápida de ureasa, hacemos una prueba de aliento. Y si esta prueba de aliento es positiva, es un dato muy útil que nos permite, por ejemplo, sin tener que hacer nuevamente un evento invasivo, podemos hacer al término del tratamiento, al término de unas 4 semanas, volver a recibir al paciente, poderle solicitar una nueva prueba de aliento y obviamente esta tiene que negativizarse. Entonces, eso es muy útil, pero obviamente tenemos que estar seguras que la prueba era positiva justamente en el momento que se hizo el diagnóstico y que, bueno, la volvemos a hacer negativa. Lo que también es muy importante es evitar hacer endoscopías. Algunas veces nos han mandado pacientes, por ejemplo, que necesitan que hagamos una prueba porque se está sospechando Helicobacter pylori. Se hace el estudio, a lo mejor encontramos nodularidad, encontramos el Helicobacter y nos los mandan para hacerle una nueva endoscopía para revisar si hicimos erradicación del Helicobacter. Y esto no es correcto. Realmente nosotros en ningún caso en este sentido no debemos iniciar o no debemos volver a entrar a una endoscopía o un proceso invasivo. Incluso, aunque se trate de una úlcera, si ya no hay sangrado, si ya no hay dolor, si no tenemos ningún dato de que esa úlcera está activa, entonces tampoco volvemos a entrar ni siquiera a revisar esa úlcera, ¿no? Entonces creo que uno de los puntos clave en cómo determinar la erradicación es que los síntomas mejoren, por eso es tan importante saber si yo voy a iniciar el tratamiento, por qué lo voy a iniciar y cuál es mi síntoma pivote que voy a revisar al final del tratamiento. Y 2, si puedo hacer la prueba de aliento, creo que sería útil para no usar ningún método invasivo. Perfecto, doctora. ¿Y qué hacer en caso de fracaso de tratamiento, doctor Madrazo? Aquí en México pues sí está bien complicado, pero ¿qué opciones tendríamos? Bueno, muy bien lo planteaste al decir aquí en México, porque eso depende de dónde estemos. Y si comparamos las guías
norteamericanas y europeas con las latinoamericanas, ahí hay divergencias por obvias razones y es entendible. En nuestro medio yo creo que si no tenemos la posibilidad de determinar patrones de resistencia y sensibilidad, y aunque la tuviéramos, yo creo que en nuestro medio hay que dar una alternativa terapéutica diferente, tratando de cambiar el esquema. Primero que nada, investigar si hubo adherencia o no hubo adherencia. A veces como médicos hasta les pedimos a los papás que nos traigan las cajas de los medicamentos. Eso en la institución lo podemos hacer. En el medio privado es complicado. Pero en la institución sí, porque sabemos lo que les dimos, como ahí les entregan los medicamentos y sabemos lo que nos regresan. Pero obviamente pues eso puede falsearse muy fácilmente. Pero bueno, la adherencia es importante investigarla, porque si no hubo adherencia, probablemente la decisión de un esquema totalmente diferente no tenga caso. Inclusive la decisión de un esquema alternativo, cuando no va a haber adherencia y los papás no están cooperando, igual ni siquiera se los ofrecemos. Pero bueno, cuando tomamos la decisión, sí ofrecemos un segundo esquema también de primera línea con los medicamentos que mencionamos. Probablemente un esquema cuádruple o cambiando los medicamentos pensando en las resistencias, como lo mencioné. Pero es un esquema de primera línea. Ahora, si hay un segundo fracaso y sobre todo si el paciente tiene enfermedad importante, ahí sí viene la posibilidad de volver a hacer una endoscopia. Y ahí es la única indicación. En el primer mundo la hacen desde el principio, desde el primer fracaso. Y toman muestras y hacen el cultivo y determinan los patrones de resistencia y diseñan el esquema nuevo de acuerdo al traje a la medida de ese paciente. Y aquí, pues nosotros podemos investigar dónde hacemos esos estudios de cultivo, patrones de resistencia, etcétera, y así diseñamos en una tercera opción, en un tercer intento, el nuevo esquema ya muy dirigido. Y bueno, aquí la esquinolona, la levofloxacina, podríamos considerarla en adolescentes como un medicamento que nos puede ayudar a tener más éxito. Pero de nuevo, y quiero hacer énfasis, investigar la adherencia, porque ese es el primer factor de fracaso en un tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Muchas gracias, doctor. Pues definitivamente tocar este tema era importante que lo escuche la audiencia, porque empezando desde el diagnóstico de en quién sospechamos, de si amerita o no un estudio invasivo, el tratamiento que es muy complicado, consideramos importante que toda la audiencia médica escuche el tema del Helicobacter en pediatría. Me gustaría que cada uno pueda mencionar algún punto en particular que quisiera dejar como mensaje a los médicos que nos escuchan, empezando con la doctora Montijo. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que algo que es muy importante es volver a retomar y que nos quede, o sea, como tal vez como uno de esos mensajes a casa es siempre que yo esté sospechando un dolor abdominal con datos de alarma, repito un poquito los datos de alarma, que es, por ejemplo, que me despierta al niño en la noche, que quita o no le impide la posibilidad de hacer sus actividades como ir a la escuela, jugar con sus amigos, etcétera, o ese dolor que se puede acompañar, por ejemplo, de una evacuación con sangre o de un vómito con sangre, ese niño que nos baja de peso y no tenemos una causa real, o que tiene dolor abdominal con esta baja de peso o de tensión en la talla, son estos datos de alarma que nos van a nosotros a permitir o hacer sospechar que tenemos que buscar cuál sería la causa, y una de ellas puede ser el Helicobacter pylori. El hacer el estudio de endoscopía, como dijimos, no es ir a buscar a ver qué encuentro, sino que tenemos que tener una sospecha. No porque yo tenga un papá, por ejemplo, con Helicobacter pylori, quiere decir que al niño a fuerza le tengo que hacer la endoscopía, o si por alguna causa le hicimos un anticuerpo, que eso es importante, un anticuerpo en sangre salió positivo, todos podemos tener anticuerpos para Helicobacter, y eso no significa que yo tengo que invadirlo haciendo una endoscopía. Recordemos que la endoscopía se considera un procedimiento invasivo y en un niño tiene que estar muy bien determinado.
Si yo ya inicio el tratamiento, pues obviamente tengo que buscar ese síntoma pivote y ver, por ejemplo, al término del tratamiento, unas 2 a 4 semanas, sobre todo en 4 semanas, valorar que ese síntoma verdaderamente remitió. Obviamente en una úlcera el síntoma remite pues en los primeros días, ¿no? Y algo que también me gustaría dejar como un mensaje y como abierto para que sigamos interesados en este tema y que el tema no se acaba hoy, es sobre todo todas aquellas especies no pylori que también están en relación con nuestro medio. Sabemos que actualmente los niños que vivieron todo este año en pandemia dentro de casas con mucho más, un contacto mucho más estrecho con mascotas, pueden tener también relación con otras especies de Helicobacter pylori, que no es pylori, o sea, Helicobacter no pylori, y también nos pueden dar alteraciones en estómago, nos pueden dar el mismo dolor abdominal y nos pueden dar incluso algunos tipos de úlceras. Y normalmente estas especies no pylori las podemos también encontrar sobre todo en perros. Entonces, sí es verdad que con la pandemia, obviamente, el dolor abdominal funcional aumentó por la angustia, el estrés, las emociones, pero también esa estrecha relación con las mascotas. La mascota sí se convierte en un compañero en casa, pero el que yo le dé del helado del niño, se lo dé a chupar al perro y luego me lo chupé yo, etcétera, todo ese tipo de cosas sí tenemos que tener mucho en cuenta porque el contagio de la mascota hacia el niño puede ser importante y puede ser también causas de reinfección o de que incluso ya le dimos el tratamiento, pero el niño nunca nos fijamos que estaba en contacto directo con un perro o con un gato y puede estar reinfectándose o adquiriendo nuevas cepas o cepas no pylori. Muchísimas gracias. Bueno, un tema súper interesante, doctora, y que abre la puerta a investigaciones futuras. Doctor Madrazo, platíquenos algo que nos quiera dejar, una gastroperla. Sí, gracias. Varios puntos. Primero, no les comenté que en el tratamiento de erradicación, ya sea de primera, segunda o tercera línea, debemos de mantener el inhibidor de bomba de protones 2 semanas más después de que terminemos con los antibióticos. Eso es importante porque ayuda a los síntomas. Bueno, sí quiero hacer énfasis porque es una práctica muy cotidiana y todo el tiempo en el consultorio me toca verlo. La conducta de médicos que hacen exámenes no invasivos para buscar Helicobacter pylori ante un niño que tiene dolor abdominal y ya sea el de serología o ya sea el de prueba de aliento o el de heces, aunque sean muy confiables estos dos últimos, no es una indicación de erradicación, no es una indicación de erradicación. Tenemos que evaluar si ese Helicobacter está causando daño en serio o no. Acuérdense que el 50% de la población en este mundo tenemos anticuerpos contra el Helicobacter. Bueno, lo ideal sería tener marcadores que nos predigan qué niño con Helicobacter va a desarrollar enfermedad seria en el futuro. Eso sería la condición ideal porque entonces ya sabemos a quién erradicar. Pero eso no lo tenemos todavía. Tenemos factores de riesgo nada más, ya hablamos de eso. Recordar que el aumento, la prevalencia alta del Helicobacter va en paralelo a la incidencia alta de cáncer gástrico. Todavía no se demuestra bien que el erradicar el Helicobacter incide en disminuir el cáncer gástrico, pero el cáncer gástrico es uno de los principales cánceres que hay en el ser humano en este planeta. Y bueno, finalmente, erradicar el Helicobacter pylori, que es parte de la microbiota del estómago, para bien o para mal, afecta a la microbiota. Y hay estudios que dicen que después de la erradicación del Helicobacter tardan hasta 4 años en recuperar una microbiota normal los pacientes. Y hay evidencias en que se dice que el erradicar el Helicobacter tiene consecuencias en aumento de las alergias, en aumento de las infecciones gastrointestinales, en disminución de la respuesta inmune ante estímulos como las vacunas, por ejemplo, tuberculosis, o las vacunas que les ponen los alergólogos a los niños para que desarrollen, tengan sensibilidad a los alergenos. Y también el erradicar el Helicobacter se ha visto que aumenta el índice de masa corporal y la posibilidad de sobrepeso y de obesidad. Entonces, no son evidencias contundentes, pero cada vez se habla más de eso. ¿Qué quiere decir? Que erradicar el Helicobacter no es inocuo. Además de que estamos dando 2 antibióticos 14 días con todas esas consecuencias, tenemos posiblemente otras consecuencias. Finalmente, quiero decirles que la presencia del Helicobacter y la ausencia del Helicobacter
tienen consecuencias para la salud del ser humano. Entonces, hay mucho todavía por conocer. Y creo que es un tema apasionante y como bien lo dijo Erika, y con esta me despido. Muchas gracias. Fue un verdadero placer estar aquí. Pues qué interesante tema. Muchísimas gracias por todo lo que nos explicaron y que nos deja picados de seguir investigando, seguir leyendo, seguir viendo qué es lo que va a pasar después de esta pandemia. No me queda más que agradecerles profundamente, doctora Erika, doctor Madrazo. Esta entrevista estuvo excelente, esperando que estas perlas sean útiles en la práctica profesional de quienes nos escuchan. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.